Muy buenas noches a todos. Vamos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Primera de Pedro 4, 19, Nueva Versión Internacional, dice: Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. El nombre del tema es Los que sufren según la voluntad de Dios. Y según mis registros, este pasaje lo analizamos en el 2014, hace como 3 años ya. Y hoy voy a hablar, si alguien ya escuchó ese del 2014, si no, va a ser nuevo. Si alguien ya lo escuchó, voy a incrementar más la información que vimos hace 3 años. Obviamente, gracias a Dios, podemos aprender cada vez que seguimos leyendo la Escritura y entendemos cómo esto nos puede seguir llevando a analizar más a profundidad lo que la Escritura enseña. Y quiero agregarle hoy el dilema de Epicuro a el tema de hoy, para entender cómo un estudio detallado de la Biblia nos lleva a resolver dilemas aparentemente complejos. Y al revés, cuando no tenemos una teología bíblica, es decir, lo que conocemos de Dios, si no proviene de la Biblia, nos lleva a cuestiones imposibles de explicar, y nuestros amigos ateos, o no nada más los ateos, muchas otras ramas del pensamiento, por así llamarlos, cuestionan la idea de un Dios bueno y todopoderoso. Entonces, cuando vemos este pasaje, Pedro nos estaría diciendo, antes de analizar el original, ¿verdad? Pedro nos está diciendo que hay quienes sufren según la voluntad de Dios. Es decir, Dios en su voluntad hace que sufran. ¿Los hace sufrir Él o permite que sufran? Bueno, desde la pregunta, ¿Dios desea que yo sufra?, para muchos cristianos parece completamente absurda. Y yo me cuento entre uno de ellos hace más de 5 años, hace más de 7 años mejor, para no fallarle. Vamos a cumplir 6 años en Árbol Plantado. Así que hace más de 6 años, cualquiera que me tratara de decir que Dios quiere que yo sufra, lo tomaría por loco. Yo creía y tenía la firme convicción de que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Y es cierto, no lo niego, Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, pero no al que yo pensaba, ni como yo pensaba. Así que cuando Pedro les dice a los que son perseguidos, ya ven que estamos analizando esta carta y ya mero acabamos, a los que están siendo perseguidos les dice que si sufren según la voluntad de Dios, entréguese a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Entonces, si Dios quiere que sufras, dice Pedro, no importa, entrégate a sus manos y sigue confiando en Él. Pero ¿por qué me entregaría a sus manos si Él quiere que sufra? ¿Qué clase de loco iría con un Dios que quiere que sufras? Y es más, ¿qué predicador, yo lo pongo en mi caso, está dispuesto a decir así abiertamente que Dios quiere que sufras? Hay muchos temas que las iglesias cristianas prefieren no tocar para evitar un malestar en las personas. A mí me decían, Hernán, hay veces que exageras cuando lees la Escritura porque provocas que la gente se vaya, provocas que la gente se decepcione, o provocas que la gente peque con libertad. Y cuando les pregunto por qué, me dicen, bueno, cuando has dicho que la salvación no se pierde, eso va a hacer que la gente peque libremente. Y digo, no es cierto, porque la Biblia también dice que el que ama a Dios obedece sus mandamientos, ¿verdad? Y que el que ha nacido de nuevo no sigue las corrientes del mundo. Así que el hecho de que la salvación no se pierda en nada justifica una vida de libertinaje, ya que la Escritura también dice que si hemos nacido de nuevo, no somos como los del mundo. Jesús dijo que al árbol lo conoces por sus frutos. Así que no hay ningún permiso o causa para que una persona que considere que la salvación no se pierde caiga en libertinaje. Así como vemos hoy que Dios quiere, según su voluntad, que sufran algunos, porque no todos, al mismo nivel, aunque ahorita vemos más detalladamente si todos sufren según la voluntad de Dios. Pero es un hecho que la Escritura enseña que
Dios puede desear o querer que su gente sufra. Así que si alguien viene a buscar a un Dios que solamente le quiere dar una vida mejor y que le quiere resolver los problemas, y escucha este tema, seguramente se va a decepcionar, porque la Escritura enseña clara y llanamente lo opuesto. No hay ningún pasaje en la Escritura donde tú puedas concluir que Dios no quiere que sufras. La idea de muchos cristianos de un Dios amoroso choca gravemente con estos pasajes y con lo que vamos a ver hoy. Por eso, quiero poner sobre la mesa el dilema de Epicuro. Levante la mano el que ya conoce el dilema de Epicuro. 1, 2, 3. Muy bien. La mayoría no, entonces lo voy a explicar. El dilema de Epicuro consiste en, dado que los cristianos o la Biblia dice que Dios es bueno y todopoderoso, tratan de llevarlo a la realidad ante el mal y el sufrimiento en el mundo. Dice así: si Dios es bueno, no querría que el mal existiere, ¿verdad? Pero el mal existe. Si Dios es todopoderoso, evitaría que el mal existiera, pero el mal existe. Entonces, si Dios, que es bueno, no quiere que pase lo malo, pero no puede evitarlo, no es todopoderoso. Y si Dios, siendo todopoderoso, puede evitar el mal y no quiere evitarlo, entonces es malo, ¿verdad? De manera que la existencia del mal y del sufrimiento entre nosotros no prueba que Dios no existe, pero prueba al menos una de dos cosas: que Dios no es bueno o que Dios no es todopoderoso. Y cualquiera de las dos cosas pone en conflicto lo que la Escritura enseña. La Escritura nos enseña que Dios todo lo puede y que Dios es bueno. Así que aparentemente tenemos un problema. Ahora, a muchos cristianos que se les comenta o se les propone resolver este dilema, se encuentran completamente imposibilitados para solucionarlo, porque hay una solución. Muchos cristianos, y yo lo he visto, yo se lo he dicho a creyentes, cuando sale el tema de la soberanía de Dios y de su omnipotencia, normalmente les pregunto, bueno, suponiendo este dilema, tú que eres cristiano y que conoces a Dios, ¿cómo lo resuelves? Y no pueden. Tratan de redefinir qué es omnipotencia, tratan de redefinir qué es bueno, pero nunca pueden solucionar este problema. Y la causa, porque yo tampoco lo podía resolver, la causa es que desconocemos al Dios de la Biblia. Si por medio de la Escritura nos formamos una teología, es decir, teología es el estudio de Dios, ¿verdad? Si nuestra teología la formamos en base a la Escritura, podríamos resolver sin problema ese dilema. Pero si nuestra teología, lo que conocemos de Dios, lo que sabemos que Dios es, no proviene de la Escritura, sino de doctrinas humanas, es imposible que lo resuelvas. Así que no voy a preguntar directamente, pero si es la primera vez que oyes este dilema, como la gran mayoría demostró que no lo conocía al no levantar su mano, yo quiero que te preguntes a ti mismo si lo puedes resolver por medio de la Escritura. Si no lo puedes resolver, te falta una parte fundamental de Dios que la Escritura enseña, que vamos a analizar hoy. Si sí lo pudiste resolver, te felicito. Conoces esta área del Dios de la Biblia que muy pocos conocen. Entonces, el ejercicio de hoy es analizar este tema a detalle y el último, resolver el dilema, como ven. Así que empecemos a considerar el contexto para cuando Pedro nos dice que los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan confiando en Él, o sigan practicando el bien. Quisiera que en el capítulo 4 viéramos versículo 1 y 2, para ver cómo empezó a hablar de este tema desde los primeros versículos del capítulo. Primera de Pedro 4, 1 y 2, dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Así que en estos
primeros 2 versículos nos lleva al hecho de que Cristo sufrió y que nosotros debemos asumir la misma actitud. Si Cristo sufrió, nosotros también. Así que aquí está el primer problema para el creyente que no pudo resolver el dilema. ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Verdad? El diablo lo hizo sufrir, los humanos lo hicieron sufrir, Dios quería que sufriera o no, Dios pudo impedir que sufriera o no. Si no puedes resolver el dilema de Epicuro, no tendrías explicación para el sufrimiento de Cristo, no tendría sentido. Y yo he escuchado a muchos creyentes decir que fue obra del diablo y que a Dios le dolió tanto en su corazón que deseaba que ya terminara. Dios el Padre decía, ya, por favor, ya. Pero Jesús quería seguir y quería seguir. Y te tratan de poner una historia donde Dios está impotente ante la situación, lo que favorecería el dilema de Epicuro, de decir que Dios quiere detener el bien, quiere detener el mal, pero no puede. Esta misma situación la encontramos cuando describen a Dios tratando de salvar las almas que van al infierno, ¿verdad? Dicen, Dios quiere salvarte, pero si tú no lo dejas, no puede. Nuevamente le dan la razón al dilema de Epicuro. Dios no es todopoderoso. Dicen otros, es que si no tienes fe, Dios no va a poder hacer nada por ti. Y otra vez presentan a un Dios que no es todopoderoso. Que tiene el deseo, quiere, pero no puede. Así que por eso es imposible resolver el dilema de Epicuro si ves a Dios de esa forma. Tendrías que reconocer que el Dios de la Biblia no puede hacer todo lo que se proponga. Y si te voltea un poco la moneda, si realmente es todopoderoso y Dios quiere salvarte, ¿alguien podría impedírselo? Si Él te escribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo para que te salves, es posible que si esa es la intención de Dios y eso es lo que Él desea hacer, ¿no lo lleve a cabo? Si Él es todopoderoso, nadie puede frustrar ninguno de sus planes, como dice la Escritura. Pero si no lo es, entonces depende de ti. Por eso fíjate que el apóstol Pedro lo que empieza a poner como ejemplo es Cristo, y es la principal explicación para resolver el dilema. ¿Qué pasó con Cristo? Ya que si Cristo sufre en el cuerpo, nosotros debemos asumir la misma actitud. Entonces, vamos al versículo 12 y el 16 para ver el contexto inmediato del pasaje final, que es el 19. Fíjate cómo lo expresa Pedro. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Así que estos pasajes hablan claramente del sufrimiento en la vida del creyente, ¿verdad? Así que si alguien piensa que Dios no quiere que sufras y te va a evitar todos los males, esos pasajes echan por tierra su doctrina. Es claro que si Cristo sufrió, nosotros también, y aparte, debemos de alegrarnos, como dice el versículo 13. Entonces ya sería el colmo, ¿no? Un Dios que puede desear que tú sufras, puede llevarte al sufrimiento, y al mismo tiempo te dice, y debes estar feliz. ¿Qué clase de Dios es ese? Explícale a un ateo que nuestro Dios bueno puede desear que alguien sufra y al mismo tiempo pedirle que esté alegre. Ya que si esta escritura es inspirada por Dios, lo que Pedro nos está diciendo aquí no lo está diciendo el Espíritu Santo. Entonces, ¿no te parece ya el extremo? Te voy a hacer sufrir, Hernán, y debes de alegrarte. ¿Qué clase de Dios te pide algo así? Entonces, no es bueno, ¿verdad? ¿O sí? Porque si Él realmente tiene el poder para evitarlo y no lo evita, la única explicación es que no puede ser bueno. ¿Por qué un Dios bueno querría que yo sufriera? Y luego al mismo tiempo pedirme que me alegre. Porque cuando dice aquí, alégrense de tener parte en los sufrimientos, en el original esto está en sentido imperativo.
Es una orden. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Por eso se te ordena que si sufres porque Dios así lo quiso, te alegres. Para muchos cristianos esto ya es suficiente herejía, ¿verdad? Ya, basta, Hernán, estás diciendo puras cosas absurdas. Ese no es el Dios que me enseñaron. Dicen algunos todavía un poco más profundo, ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios que me ha cumplido mis deseos y que me ha librado de situaciones difíciles y que ha guardado a mis hijos. Estás hablando de un Dios que no existe. Y es común que a los cristianos que van a la Escritura y se encuentran esos pasajes, se les llama herejes. Porque contradice radicalmente la idea de muchos cristianos acerca de Dios. Entonces, versículo 16 dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Así que le agregamos una tercera cosa. Dios quiere que sufras, quiere que te alegres porque te hizo sufrir y, para rematar, que le alabes por lo que hizo. ¿Qué clase de masoquista querría ser cristiano bajo esta perspectiva? Que le va a servir a un Dios que es una de dos, o todopoderoso o bueno, pero aparentemente no puede ser las dos cosas juntas, ¿verdad? Así que considerando todo lo que nos está diciendo, quisiera que consideráramos más a detalle en el original lo que implica el sufrimiento, desde el punto de vista bíblico y luego desde el punto de vista secular en cuanto a definiciones de la medicina y de la psicología. Primero, en el versículo 1, que dice, de Pedro 4, dice, por tanto, ya que Cristo sufrió, aquí la palabra sufrió es el griego paskó, que se traduce como sufrir o experimentar maltrato. El diccionario Helps lo traduce como experimentar una emoción fuerte o sufrimiento o pasión. Recordemos que la palabra pasión en el griego implica una emoción intensa, positiva o negativa. Quien tenga pasión por el fútbol podría entenderlo, yo no la tengo. El que la tenga lo puede entender. Pero todos tenemos pasiones de distintos tipos, en positivo y en negativo, en cosas buenas y en cosas que no convienen. Pero entonces nos habla de que ya que Cristo sufrió en el cuerpo, sufrir, experimentar maltrato, experimentar una emoción fuerte, obviamente no nos está hablando en el sentido del contexto de lo que Cristo padeció en el cuerpo, de una pasión positiva, ¿verdad? Sino del Calvario, el dolor y el sufrimiento que experimentó. Luego, cuando nos dice en el versículo 13, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Aquí otra vez está la palabra sufrimientos, y aquí es pathema. Se traduce como sufrimiento, pasión, y el diccionario Helps lo traduce como la capacidad de sentir una emoción fuerte como el sufrimiento. Así que en el original sabemos que sí nos está hablando de sufrimiento. Pero en el contexto de cada uno de nosotros, la palabra sufrimiento puede representar cosas distintas. Si yo le pregunto a una persona, ¿para ti qué es sufrir? Me puede decir algo, un ejemplo particular en su vida, y otra persona me puede dar otro ejemplo. Algunos pueden decir que sufrieron en el clásico de Tigres contra Rayados. Sufrieron cada vez que iban a meter gol, en su propia portería, ¿verdad? Que el contrario iba a meter gol. He visto ese tipo de sufrimiento, que yo no lo he experimentado tampoco, pero lo he visto en televisión, en muchos lados, así que sería fácil que lo comprendiera muchísimas personas en nuestra cultura. Este sufrimiento como una pasión intensa, si nos vamos al pasaje inicial, en 1 Pedro 4:19, dice que a los que sufren, aquí es el griego paskó, lo mismo que vimos que ya que Cristo sufrió, es el mismo, sufrir y experimentar una emoción fuerte. Así que hay personas que sufren, cuando dice que según la voluntad de Dios, la palabra voluntad es el griego telema, que se traduce como voluntad, deseo, querer lo mejor. Ejemplo, la mejor oferta, lo que Dios prefiere que suceda. Y esto de la voluntad nos lleva a dos palabras en griego, telema y bulomai, de aplicación no conjugada.
Telema tiene que ver con lo que Dios desea que pase como mejor oferta, pero que no necesariamente lleva a cabo. Y buleo tiene que ver con lo que Dios ha decretado hacer, lo que Él ha dicho que sucederá. Por ejemplo, si Dios escribió tu nombre en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, ahí su voluntad no fue telema, no fue algo que Él desearía que pase, es algo que Él decidió que sucediera. Así que entre las dos voluntades, por ahí hay otra palabra para voluntad que puede, no propiamente del original, sino podemos verla como voluntad pasiva, que más adelante en otro tema lo estudiaremos a fondo. Para nuestro caso hoy, con estas dos es suficiente. La voluntad telema es lo que Dios considera que es mejor que pase. Así como dice no mentirás, bueno, no dice no mentirás. Eso lo concluimos en base a los mandamientos. Cuando dice no matarás, la palabra hebrea la palabra matar tiene que ver con asesinar, lo que implica alevosía y ventaja. No el simple hecho de matar, porque puedes matar en defensa propia y eso no está condenado en los mandamientos. Lo que está condenado en los mandamientos al decir no matarás es el asesinato. Entonces, cuando Dios dijo no matarás, ¿qué tipo de voluntad es la de Dios? ¿Telema o bulomai? ¿La que Él considera que es lo mejor que pase o lo que Él ha ordenado que pase? Bueno, si fuera su voluntad decretiva, como algunos le llaman, el bulomai, nadie podría asesinar a nadie, ya que Dios así lo definió. Pero como sí encontramos muchísimos casos de asesinato, con alevosía y ventaja, entendemos que ese fue el telema, la voluntad de Dios en el sentido de que es lo mejor que suceda. Lo mejor que puedes hacer es no matar, no robar, no desear la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Pero lo puedes hacer, ¿verdad? Así que no es algo que Dios decidió llevar a cabo, sino que es lo que Dios desea que suceda en el mejor de los casos. Aquí lo que este tipo de voluntad nos dice, nos pone todavía en situaciones más graves, porque Dios desea, considera que lo mejor es que sufran. Así que tiene que ver con algo que considera como la mejor de las situaciones. Esta idea de que los cristianos sufren tiene que ver con un deseo interno de Dios que lo considera la mejor opción. Así que es imposible tratar de separar el sufrimiento entre los creyentes de la voluntad de Dios, como si Dios no pudiera hacer algo para evitarlo, porque lo que el original dice es que eso es lo que Él desea que suceda porque es lo mejor. Entonces, cuando dice que encomienden sus almas o entréguense, la palabra es paratithemi, que se traduce como estar justo al lado de, confiar, comprometerse de una forma muy cercana y personal. Entonces, cuando Dios considera que lo mejor que puede pasar es que sufras, dice Pedro, comprométete de estar muy cercano a Dios. ¿Por qué? Bueno, ya que la Escritura nos habla claro de este sufrimiento y de lo que el original implica, quizás debiéramos considerar dentro de nuestra perspectiva secular o de estudios de la mente, de estudios del cuerpo, cómo se explica o cómo se define el sufrimiento, porque creo que aquí hay información útil. Se considera sufrimiento toda aquella sensación que genera dolor, molestia, malestar o infelicidad en la persona. El sufrimiento es algo que surge en alguna región del organismo y que, para convertirse en tal, es decir, para generar molestia o dolor a la persona o animal, debe ser reconocida en el cerebro, órgano donde se encuentran los transmisores de dolor o malestar. O sea, que si yo acerco la mano al fuego, hay partes de mi cuerpo, órganos especializados, en mandar una señal de un daño que estoy recibiendo en la piel, manda una señal por medio de un sistema complejo de órganos, llega la señal hasta el cerebro. Y en el cerebro decides qué haces. ¿Quitas la mano o la dejas? Imagínate que vas a acercar la mano al fuego y a veces es inmediato, ¿verdad? Te da idea de la velocidad en la que se transmite esa información. Pero termina llegando a tu cerebro y tú decides qué haces. Un ejemplo en el que pudieras decidir
seguir experimentando el dolor es cuando te propusiste de año nuevo adelgazar, empiezas a hacer abdominales, te duele bastante el abdomen, pero sigues haciéndolo. Y el día siguiente lo vuelves a hacer. Sabes que te duele, pero no vas a dejar de hacerlo. Lo vas a seguir haciendo. Tu cerebro, tu mente, aunque cerebro y mente no es lo mismo, el cerebro es el órgano. La mente es lo que opera en el cerebro. Tu mente puede decidir seguir recibiendo dolor o alejarse para no recibirlo. Entonces, a fin de cuentas, el sufrimiento no necesariamente tiene que ver con dolor y tiene que ver con un proceso mental. Tú puedes decidir sufrir o no sufrir según la situación. Entonces dicen que se supone que hay dos tipos de sufrimiento, el físico y el emocional. El físico es cuando, el ejemplo de la vela, el ejemplo de acercar la mano al fuego, el ejemplo de las abdominales, se genera un dolor que le avisa a tu cerebro para que tomes la decisión de que ya que estás siendo dañado, ¿qué vas a hacer? Como puse en el caso del ejercicio, es gente que va a sufrir voluntariamente, ¿verdad? Y algunos hasta pagan, ¿verdad? Pagan mensualmente para que vayan y que les duela todo el cuerpo y que les duela mucho para obtener un beneficio. Quizás esa parte es la más clara, el dolor físico, pero el sufrimiento emocional no necesariamente tiene que ver con dolor. Por ejemplo, si tienes muchísima hambre y sientes un dolor de estómago, pero sabes que estás haciendo fila y estás a punto de sentarte en un gran buffet, ese dolor que tienes físico por el hambre no representa un sufrimiento para ti porque sabes que estás a punto de saciarla. Pero un dolor intenso en el estómago a causa de hambre en una persona que no tiene dinero y que no tiene forma de obtenerlo, genera sufrimiento en él porque no tiene cómo saciarla. Así que del dolor físico que te puede generar el hambre, puede pasar a un malestar, a un sufrimiento emocional porque no sabes resolverlo. Es más, si no tienes dinero y a lo mejor a ti no te duele el estómago de hambre, pero tienes niños que les cala el estómago por el hambre y no tienes nada para darles de comer, ni ninguna expectativa o esperanza de obtener ese dinero, vas a sufrir aunque a ti no te duele la panza. ¿Verdad? Así que el sufrimiento y el dolor no siempre vienen unidos. Bueno, dicen que el cerebro es tan astuto, así lo posicionan ellos, no quieren ver el diseño de Dios en esta increíble máquina, ellos asumen que es mera protección, que se fue desarrollando con el paso del tiempo y el azar, pero bueno, dicen que cuando el sufrimiento emocional es tan grave, el cerebro se desconecta y borra lo sucedido. Hay personas que experimentaron situaciones tan difíciles, la muerte de un familiar o algo así, que se desmayan y cuando despiertan no recuerdan lo que pasó, como una manera de protegerse ante semejante sufrimiento. El punto es que, dado que el sufrimiento, ya sea físico, como en el caso de los que estaban siendo perseguidos por Nerón, que eran quemados como antorchas vivas, o decapitados, o aserrados, etcétera, además experimentaban un sufrimiento emocional porque se sabían perseguidos, ¿verdad? Sabían que el ser cristiano y reunirse para estudiar la Escritura era un peligro para sus vidas. Y como quiera decidían hacerlo. Así que en el contexto de lo que Pedro nos está diciendo, las personas a quienes les escribió experimentan estos dos tipos de dolor. Sabían que iban a experimentar un dolor físico y por consecuencia sufrían emocionalmente. ¿Cómo le hace un creyente para poder alegrarse en medio de esa situación y además alabar a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes si de repente pierdes el trabajo? ¿Cómo te sentirías si te detectan una enfermedad grave? ¿Cómo te sentirías cuando no puedes dejar ese pecado que tanto daño te hace? Eso también es sufrimiento, ¿verdad? Y el punto es que este tipo de sentimientos o experiencias, nos dice la Escritura
que Dios considera como la mejor opción para ti. Así que necesitamos ir a la Escritura para tratar de encontrar información y justificar a un Dios bueno que desea que yo experimente este tipo de cosas. ¿Cómo conciliamos la bondad de Dios con estas definiciones, ya que Dios considera que es lo mejor que me puede pasar? Empecemos con 2 de Corintios 7:10. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, según Pablo, tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Pero si viene del mundo, produce muerte. Aquí nos habla sobre la tristeza. Y bueno, según algunas definiciones que encontré, el sufrimiento emocional incluye la tristeza, el desánimo y la falta de energías. Así que hay tristeza que proviene de Dios, es un hecho. Dios desea que te sientas mal en ocasiones. Pero dice que produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Así que empezamos a ver más versículos, pero empezamos a ver que es cierto que Dios desea que pases por ahí, pero esto conlleva una consecuencia en ti al experimentarlo. Así que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Y la palabra aquí en griego es cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar que lleva a la salvación. Así que hay un propósito en este caso de la tristeza. Dios desea que la experimentes porque va a producir algo en ti, específicamente en la mente. Y fíjate cómo vimos que el sufrimiento tiene que ver con la mente también. Así que la mente cuando sufre, según lo que vamos a ver, va a ser cambiada. Y Dios considera que eso es lo mejor. Vamos a Hebreos 12, 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Ahora, vamos al versículo 11 al 13. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. En el versículo 11, cuando dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, la Reina Valera 60 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y en este caso la traducción correcta es esta, tristeza. Vimos que hay tristeza que viene de Dios, ¿verdad? Que te lleva al arrepentimiento, que conduce a la salvación. Y luego vemos que aquí el autor de los Hebreos la liga a la disciplina. Cuando Dios te disciplina, te entristece. Pero si recibes esta disciplina, significa que Dios te ama y que eres tratado como hijo. Si no la recibes, no eres hijo de Dios. Así que empezamos a ver un poco de la razón por la cual alguien que sufre pudiese entender que debería alegrarse, ¿verdad? Digo, si yo me considero cristiano, hijo de Dios, confío en que algún día seré redimido, ¿verdad? Tendré un cuerpo glorificado. ¿Qué pasaría si me diera cuenta de que Dios nunca me trata como hijo? Podría estar feliz, a mí nunca me pasa nada malo. Pero en cuanto me entere de que si no soy disciplinado, ya que no hay hombre perfecto, y me equivoco, y si me equivoco, y Dios no me disciplina, tendría una gravísima noticia. No soy hijo, así que vivo engañado, y realmente no soy cristiano.
Pero si tengo problemas y situaciones que me llevan a sentir sufrimiento, aunque no me duela, quizás nada más es angustia por la situación que estoy viviendo, por la enfermedad que tengo, etcétera, etcétera. Pero me entero de que eso es lo que Dios hace con sus hijos, tendría razón para estar alegre. Pero ¿cómo puedes estar alegre y triste al mismo tiempo? ¿Alguien ha estado alegre y triste al mismo tiempo? ¿Sí? ¿O no? Piénsele bien. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? ¿Sí se puede o no se puede? Imagínate, yo espero algún día sentir eso. Que uno de tus hijos, bueno, o todos tus hijos mejor, se graduaron de la universidad, que con tanto esfuerzo les pagaste. Sabes que ya están grandes, que se van a poner a trabajar y que van a estar menos tiempo en la casa. Eso te puede entristecer. Pero ¿no te alegraría de que terminaron? Cuando se te casa un hijo o una hija, que yo no lo he experimentado, pero me imagino, ¿estarías feliz o triste o las dos cosas? Las dos cosas. Estaría feliz por él o por ella y triste porque ya no lo voy a tener en mi casa. Así que es posible estar feliz y triste al mismo tiempo. Lo que nos está pidiendo aquí Pedro, de que nos alegremos en medio del sufrimiento, no es imposible, sino que implica comprender que el sufrimiento que estoy experimentando es la consecuencia de ser tratado como hijo. Algunos me han preguntado, Hernán, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Y por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? ¿Verdad? Los narcotraficantes, ¿qué clase de vida llevan? Una vida llena de lujos, de poder, de respeto hacia ellos, etcétera. Y dicen, y yo que soy cristiano, ando pobreteando. ¿Qué pasó con Dios? ¿Por qué a ellos les va bien y a mí mal? La respuesta simple es porque tú eres hijo. ¿Verdad? Porque tú eres hijo. Y así como Cristo padeció, tienes que asumir la misma actitud. Porque si Él te entregara todos los deseos que tu carne quiere, todo el dinero que quiere, las mujeres que quieren, las casas y bienes materiales que quieran, simplemente te van a corromper. Y como Dios te ama y quiere que camines hacia la salvación, no te las da. Así que por eso estás tan pobretón. Y al mismo tiempo deberías estar feliz. Porque eso te asegura el destino al que vas. ¿Me explico? Entonces, cuando empezamos a sufrir, sí tenemos razones bíblicas para alegrarnos, porque ese sufrimiento que viene a nuestras vidas tiene un propósito. Y ya que Dios consideró que es lo mejor, implica que de otra forma no hubiese comprendido. Desde que nos acercamos al cristianismo podríamos verlo. Muchas personas se acercan por medio de una enfermedad grave, de un accidente grave o de un problema grave. Y de otra forma no lo hubieran buscado. No todos, algunos se acercan por otros motivos. Pero dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste que tuviera esta enfermedad? Y luego te encuentras caminando en las cosas de Dios y dirías, gracias Dios por esa enfermedad. Que aunque no me la haya quitado, aunque me muera de esa enfermedad, me trajo a los pies de Cristo. Porque de otra forma nunca lo hubiera buscado. ¿Verdad? 1 de Pedro 2, 19 al 21. Nueva versión internacional dice, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, esto merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Así que veamos esa parte que dice que merece elogio de parte de Dios. La palabra elogio en griego es charis, que se traduce como aquello que otorga u ocasiona placer o causa una actitud favorable. Si es digno de elogio que sufras aún injustamente, implica que a Dios le agrada. ¿Por qué le agrada? Ya lo vimos, porque esa tristeza que viene de Dios te cambia en tu manera de pensar. Y claramente está que cada uno se comporta
según piensa, ¿verdad? Hay personas que roban y dicen, pero ¿por qué es malo si se lo estoy quitando a los ricos para dárselo a los pobres? O sea, yo se lo quito a los ricos porque yo soy pobre. Ellos tienen mucho dinero para comprar, yo no, porque es malo que les robe. Bueno, esa es su manera de pensar y según su manera de pensar, actúa. Pero si tomamos la mente de Cristo, ¿robar es malo aunque le robes a un rico? Sí. Aunque se lo lleves al pobre de ti, sí. Aunque se lo lleves a otros pobres. ¿Robin Hood a los ojos de Dios era un héroe o un malhechor? Un malhechor, muy confundido. Entonces, cuando Dios desea que sufras, porque eso es lo mejor, y sufres aún injustamente, es algo que le resulta una delicia o le ocasiona placer, porque sabe que por medio de ese sufrimiento te pareces cada vez más a Cristo. Vas a aprender. La ventaja de un Dios todopoderoso es que cuando decide disciplinarte, ¿podrá fallar? ¿Podrá ser que Dios se proponga disciplinarte y no pueda? ¿Podrá ser que digas, como he escuchado a algunas personas decir, Dios quiso disciplinarlo, pero él no se dejó? ¿Será posible? Si Dios te quiere disciplinar y no te dejas, y eres su hijo, ¿qué va a pasar? Te va a disciplinar aunque no te dejes, ¿verdad? ¿Y si no quiero? Pero eres su hijo, ¿te va a disciplinar o no? Aunque no quieras, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, dijo Jesús, si su hijo le pide comida, le dará un escorpión o una serpiente? ¿Quién de nosotros, si nuestro hijo está necio y aferrado a que quiere algo que le hace daño, se lo daría? No. Lo bueno es que Dios es todopoderoso y no hay nada que yo pueda hacer para detener sus planes. Así que por más que me rebele en su contra, me va a disciplinar. ¿Verdad? Entonces, eso de que sea todopoderoso mezclado con la tristeza o la maldad o el sufrimiento, empezamos a ver que resulta algo favorable para nosotros. Porque aunque yo rechace ese sufrimiento, Dios en su omnipotencia, como quiera, me lo va a aplicar. Así que vamos a 1 de Pedro 4, 12 al 18, para ver lo que habíamos leído hace ratito con otros dos pasajes y empezar a formular la idea de la respuesta al dilema de Epicuro. 1 de Pedro 4, 12 al 18. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Pausa. ¿Ya vimos por qué Dios te hace sufrir? ¿Por qué debes de alegrarte? Pero nos falta por qué habrías de alabarle. ¿Por qué le alabarías? Del versículo 13 nos da la respuesta. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Qué día será ese? Cuando seamos resucitados. Así que, ¿por qué le alabaríamos? Por lo que va a ser, de lo cual soy totalmente indigno. Porque según su voluntad me está haciendo cambiar mi manera de pensar para que llegue ese día. Porque en su inmensa sabiduría, Él sabe que esa situación en particular en la que me puso, me va a transformar para que se cumpla ese día. Así que no nada más estoy alegre porque me trata como hijo, sino que le alabo por su enorme sabiduría y el hecho de que me va a hacer resucitar. Estoy alegre y aparte agradecido, porque si no lo hiciera así, nunca podría estar con Él. Versículo 14, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Este pasaje
en particular, quisiera que lo entendiéramos muy bien porque yo en lo personal, cuando tenía una forma de pensar distinta en cuanto a Dios, si me pasaba algo malo, en automático se me tachaba de pecador. No sé si te pasó a ti. Algún tipo de enfermedad, algún tipo de accidente o pérdida del trabajo, en automático era una especie de maldición. Andas en pecado, Hernán. Y yo decía, pues, ¿quién no peca para empezar a ver? ¿Quién no anda en pecado? ¿O a qué te refieres? No, estás pecando gravemente, algo estás haciendo muy malo. No, no estoy haciendo nada malo. Y no te creen. Y te afecta, porque tenía un ministerio y te empieza a afectar porque pues andas en... Claramente la luz de ellos, según su conocimiento, andas en pecado obvio. Y no falta el profeta o el que se dice a sí mismo enviado de Dios que va y te exhorta. Hernán, arrepiéntete de ese pecado que traes, porque mira la situación que tienes. Pues no estoy haciendo nada malo. A mí el Espíritu me reveló que andas mal. Y pues quién sabe qué Espíritu fue. Porque no. Claro que todos se nos equivocamos. Me pongo a cuentas con Dios y esta situación no se quita. Así que tenía que lidiar no nada más con mi sufrimiento emocional, sino aparte con la acusación de los que están afuera, diciendo que andas en un pecado grave. Aquí dice, si alguien sufre por ser cristiano, o sea, ¿cómo se sufre por ser cristiano? Cuando me apedrean por ser cristiano, por predicar el Evangelio, podría ser un caso, pero no nada más eso. Cuando se burlan de mí y me dicen aleluya, bueno, si eso hace sufrir a alguien, podría aplicar, pero no es nada más ese caso. ¿Qué tal si es por disciplina? ¿Aplica? Se sufre por ser cristiano debido a la disciplina. Porque si soy cristiano soy hijo. Y si Dios ha decidido pasarme por un momento de dificultad para disciplinarme, dice aquí que no se avergüence. Aún en esta congregación he visto personas que tienen crisis financieras, les preguntas, ¿cómo están? Y te dicen, bien. Y quisiera creerles, pero no les creo nada, porque sé que están mal. Pero por vergüenza no lo dicen. ¿Cuántos que hemos hecho convivios aquí en la congregación dicen, no fui porque no tenía dinero? ¿Cuántas veces les hemos dicho, si no tienes dinero, vente a comer, aprovecha que es gratis? No, les da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? ¿Estás sufriendo por ratero? ¿Estás sufriendo por inmundo? No. Césped en abundancia, dijo Pablo, y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida del creyente no va a ser siempre bien, va a haber altas y bajas. Y en las bajas no te avergüences. Sufres porque eres cristiano, porque eres hijo de Dios. No te aísles, dicen algunos, no, pues es que yo no convivo con la gente porque no tengo dinero para invitarlos. ¿Y quién te dijo que tienes que pagar tú? Di, es de traje y cada quien lleva lo suyo. Asunto arreglado. No, qué vergüenza. Lee este pasaje. Si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Si alguien que se considera cristiano se atreve a decir, andas batallando, hombre, siéndose en pecado, que no te avergüence él es un ignorante. A él debería darle vergüenza, no a ti, por atreverse a decir semejante barbaridad. Aunque es bíblico decir que se pueda sufrir por pecado, también se nos habla de un sufrimiento injusto. Cuando quizás no lo merecías, pero Dios te lo lleva para que cambies. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Así que fíjate, según Pedro, el juicio que todos van a llevar, todo ser humano, empieza por nosotros. Y luego, los que se rebelan contra el Evangelio. Aquí la palabra juicio es el griego krima, que se traduce como veredicto o juicio. El diccionario Jef lo traduce como
distinguir o juzgar. Y en el sentido de un juicio o una distinción tiene que haber entre lo verdadero y lo falso. Así que lo que nos dice Pedro es que, según vemos en Apocalipsis, llegará el día en que se juzgue a todo aquel que no estaba en el libro de la vida. Y todos serán condenados, ¿verdad? Pero los que están en el libro de la vida no van a ser juzgados para salvación. Pedro dice, ya estamos siendo juzgados. ¿Qué implica eso? Que ya se nos está analizando, probando para determinar a los genuinos de los falsos, pero no porque Dios no sepa, sino por ti mismo. Cuando Dios prueba a alguien, ¿significa que Dios no sabe lo que va a pasar? ¿O que el que no sabe eres tú? Si Dios le puso la prueba a Abraham, a ver, ofrece a tu hijo como holocausto, aunque nunca le dijo que lo matara, ofrécelo como holocausto, solamente. Puso una prueba para Abraham. ¿Dios lo probó para saber qué haría o para que Abraham supiera? Si Dios es omnisciente, no puede ponerlo a prueba a ver si ya está, porque Él ya sabe. Así que las pruebas, ¿para quién son? A nosotros. ¿Qué dijo Pedro la noche antes de que Jesús fuera entregado? Señor, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré. Bien seguro, ¿verdad? Pedro, os han pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Luego le dice, me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Antes de que cante el gallo. Pedro estaba totalmente seguro de que él no negaría a Jesús. Cuando viene la dificultad, aprendió que no era como él pensaba, ¿verdad? Y lo negó. Y se va llorando. ¿Pasó la prueba? No. ¿Dios ya sabía que no iba a pasar? Sí, porque Jesús le dijo, cuando vuelvas, conforta a tus hermanos. Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero Pedro no. Así que ante las dificultades, el juicio que experimentamos no es porque Dios quiera determinar si tú eres bueno, verdadero o no, sino que tú te des cuenta de si eres verdadero o no. Y si Dios nos hace darnos cuenta por medio de la adversidad quiénes somos, ¿cómo le va a ir a aquellos que no son de Él? Si a nosotros nos va mal por hacer lo bueno, ¿cómo le irá a aquel cuando sea juzgado por Dios y que solo hizo lo malo? Entonces, regresemos a la Escritura, versículo 18, si el justo a dura pena se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Aquí esto de a duras penas se salva, quisiera que vayamos al Proverbio 11:31, Proverbios 11:31, para darnos cuenta que no cuadra. Proverbios 11:31 dice, si los justos reciben su pago aquí en la tierra, ¿cuánto más los impíos y los pecadores? Reina Valera 60, por favor. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? ¿Qué dijo Pedro? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío? ¿Qué será del impío y del pecador? Lo que dice Pedro aquí no cuadra con lo que tenemos nosotros. ¿Por qué no cuadra? Porque Pedro está citando la Septuaginta, el Viejo Testamento traducido al griego. No está consultando el hebreo como de donde viene nuestra traducción. Pedro está consultando de una traducción a griego. Y si tú vas y buscas en la Septuaginta, cuadra completamente. La Septuaginta es un Viejo Testamento, o como nosotros llamamos Viejo Testamento, traducido por judíos al griego. Se dice que fueron 70 los que trabajaron, algunos dicen que fueron 73. Por eso es la Septuaginta. En este caso, la diferencia de palabras en griego y en hebreo produce esa diferencia en la traducción. Por eso no confíes en una sola versión. Lee al menos 3. Si puedes más. Ve al original y trata de encontrar lo que realmente se escribió. ¿Ok? Eso nada más era para que supiéramos por qué la diferencia. Así que cuando dice que a duras penas se salva, tiene que ver con la dificultad que vive el creyente según la propia Escritura. Vamos a Mateo 7:14.
Vamos a ver 5 pasajes rápido. Mateo 7:14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Jesús habla de la dificultad que implica tratar de caminar con Dios, ¿verdad? Hechos 14:22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Segunda de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Lucas 21:16. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Palabras de Jesús. Traicionados por padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. O sea que no hay ninguna certeza de que tú, cuando te conviertes, toda tu familia se convertirá, como algunos dicen, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Ese pasaje está sacado de contexto, ¿verdad? Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así que vemos claramente en la Escritura que es difícil o requiere pasar por muchas dificultades para llegar a la salvación. Y esas dificultades, según lo que hemos visto, las envía Dios o las permite Dios, porque así Él desea y considera mejor. Primera de Pedro 3:12 al 14. A pesar de todo esto que parece adverso para nosotros, debemos de confiar. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pausa. ¿No dice la Biblia que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? No, ¿verdad? Muchos cristianos así dicen. Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. ¿Qué dice aquí? El rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y eso no es amor, ¿verdad? Está en contra de los que hacen el mal. Es una mentira de que Dios ame a los pecadores y que nada más aborrece el pecado. Todo hombre que no ha nacido de nuevo, por cuanto ha pecado, se constituye enemigo de Dios. Es lo que dice la Escritura. Así que Dios aborrece el pecado y es enemigo del pecador. Esa es la frase correcta bíblicamente hablando. Dice, ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. El punto es que Dios está siempre al pendiente de nosotros. Dios está cercano a nosotros. Y lo que Él está haciendo está completamente bajo su control. Es algo temporal solamente. Primera de Pedro 5:6 al 9. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Así que a pesar de que Él es quien desea que yo sufra, puedo confiar en que Él me va a sostener, porque Él es todopoderoso. Entonces, Pedro es claro en cuanto al deseo de Dios de que padezcamos o de que suframos, pero también es claro de la buena voluntad que hay en Dios al permitir eso. ¿Verdad? Versículo 10 y 11 ahí mismo. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que este es el versículo más claro en cuanto al propósito del sufrimiento para nosotros. Después de haber sufrido un poco de tiempo, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Eso es lo que se logra con el cambio en la manera de pensar, el arrepentimiento que viene después de la tristeza, del sufrimiento. Así que me parece que podemos leer de forma muy clara el pasaje inicial. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguese a su fiel Creador,
y sigan practicando el bien. Entiendes que si Dios quiere que sufras, es porque hay algo bueno en eso, porque te lleva a la salvación, porque cambia tu manera de pensar, porque te hará firme, fuerte y estable. Así que, ¿qué le decimos al dilema de Epicuro? Es correcto decir que si Dios es bueno y no quiere que haya maldad, pero no la detiene, ¿significa que es todopoderoso, que no es todopoderoso? Pues no, ya vimos muchos argumentos que demuestran que si Dios no quiere detener el mal, si no lo hace, es porque hay una buena razón en eso. Dicen, a ver, Hernán, entonces no es bueno, ¿no? Sí es bueno, pero permite el mal, no puede ser bueno. Claro que es bueno porque el mal es solo un medio. Solamente aplica a sus hijos, no para todos. Solamente a sus hijos. El mal es un medio que los hace cambiar, que los obliga a buscar, que los obliga a humillarse, a someterse a Él. Él los cambia su manera de pensar para que sean firmes, fuertes y estables. Es bueno y no lo detiene porque no quiere, ya que eso nos va a llevar a un buen fin. Y es omnipotente, aunque no lo detiene, precisamente por la misma razón, porque nos va a llevar a un buen fin. Así que lo que Epicuro presentaba es completamente falso porque le falta una condición. Dios es bueno y es todopoderoso cuando permite el mal porque tiene suficientes buenas razones para hacerlo. ¿Me explico? Esa es la respuesta al dilema. ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? ¿Lo puede responder? La respuesta corta y fácil es porque los ama. ¿Verdad? ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Al revés, porque no los ama, ya que no los corrige. ¿Puede un Dios ser bueno y todopoderoso y al mismo tiempo permitir la maldad? Sí. Porque si no fuera por el sufrimiento que aún a su propio Hijo encomendó padecer, no habría salvación. ¿Verdad que es muy fácil responderlo después de analizarlo escrituralmente? Después de conocer al Dios de la Biblia, que desea que lo mejor que puede pasar es que sufras para que cambies y seas fuerte, firme y estable y alcances lo que Él prometió, ese Dios de la Biblia es el que todos deben de conocer. Si estás ahorita emproblemado, angustiado, te falta dinero, te falta salud, te falta paz, te falta seguridad, lo que tú quieras y mandes, no te avergüences. No te avergüences. Resiste. Alégrate. Y sobre todo, como dice Pedro, alábale. Porque todo esto que está haciendo por ti, no te lo mereces. Lo hace simplemente porque ha decidido llamarte su hijo y porque su voluntad es tenerte a su lado por la eternidad. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Porque Dios es bueno con nosotros, nos va a hacer sufrir. Y porque es todopoderoso, podemos confiar en Él. Que ninguno de nosotros piense que te vendrá una prueba que no pueda resistir. Porque la Biblia claramente dice que no vendrá ninguna prueba que no pueda resistir. Sino que se te dará la salida juntamente con la prueba. Así que no aprendas esto nada más para ti. Una de las preguntas más comunes en contra del cristianismo es la maldad. Es uno de los argumentos que más daño ha hecho al cristianismo, demandarles que expliquen el sufrimiento. Porque un Dios bueno y todopoderoso lo permite. Apréndelo para ti y para los demás. Apréndelo de manera que se lo puedes explicar a otro, para que ya no siga siendo tropezadero este dilema. Para que ya no haya más cristianos avergonzados cuando les presenten este dilema. Para que podamos presentar defensa como Pedro nos dice.
el capítulo 3, versículo 15. Presentar defensa a todo lo que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que aplícalo en tu vida y enséñaselo a los demás para que podamos avanzar demostrando que realmente los cristianos no estamos locos. No creemos en cosas ilógicas. Creemos en algo perfectamente razonable y explicado a través de la Escritura. Así que vamos a orar para que esas dos se cumplan. Señor, queremos pedirte que en medio de todo el sufrimiento que podamos experimentar en lo largo de nuestra vida o en lo corto que pueda ser nuestra vida, concédenos siempre hacer lo que Pedro nos pide. No sorprendernos por el fuego de la prueba, no avergonzarnos por la dificultad, estar alegres en medio del sufrimiento y alabarte aún en medio de ese malestar. Porque podríamos hacerlo solo si tú nos permites comprender cómo es que trabajas en nuestras vidas y cómo es que a pesar de nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones, en tu omnipotencia nos vas transformando poco a poco para parecernos cada vez más a tu Hijo, a Jesucristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Señor, concédenos entender de manera que lo podamos aplicar en nuestras vidas, para que cuando vengan los días malos, como la Escritura promete que vendrán, podamos permanecer firmes, que podamos ver también el proceso y el resultado, que los que han padecido, de los que están entre nosotros, los que hemos padecido, no nos dejes sin ver el fruto de la disciplina, que podamos vernos a nosotros mismos transformados por medio de la situación que vivimos, por medio de la situación que permitiste, que nos permitas ver en carne y vivir en carne propia la santidad que conlleva haber experimentado el sufrimiento. Muchas veces puede ser injusto, pero que podamos ver cómo transformas nuestras vidas, nuestra manera de pensar y nuestras acciones. Que podamos constatar en carne propia, por experiencias y vivencias, que somos hijos tuyos. Que cada vez que pasemos por una situación que nos desanima y nos deprime completamente, podamos encontrar la alegría y el gozo del que habla Pedro. Que solo en tu Espíritu Santo, que nos permite entender, solamente en Él pudiésemos lograrlo. Señor, que cuando lloremos por la situación tan difícil que vivimos, nos concedas al mismo tiempo alegrarnos, porque nos sabremos tratados como hijos. Enséñanos a confiar en ti en medio de la situación, por más difícil que sea, para que podamos cumplir también con la parte de entregarnos a ti y seguir practicando el bien. Señor, que ninguno de nosotros se decepcione y se aparte de tus caminos por la situación que vive, por la dificultad que está enfrentando o el sufrimiento que experimenta, sino que pueda ser el medio que tú uses para que podamos conocerte con mayor profundidad y en lugar de alejarnos podamos acercarnos cada vez más a ti. Permítenos entenderlo en nuestras vidas para que también podamos ayudar a los demás, que podamos presentar defensa al que nos demanda, que nos dé razón, y que podamos motivar y ayudar a sostener a otros cuando están experimentando dificultades. Que podamos conocerte, Señor, como la Biblia te describe, y que nuestra teología sea totalmente bíblica. Quítanos las ideas que tenemos sembradas en nuestra mente que no corresponden a ti. Todas esas ideas de un Dios que no existe en la Escritura, según tu misericordia, quítalas de nuestra mente, Señor, para que podamos avanzar en el conocimiento de ti solo por medio de la Escritura, que podamos experimentar los atributos solo por medio de la disciplina que tú nos das y que, según tu voluntad, no tengamos que sufrir por ladrones, por malhechores o entrometidos. Señor, que si nos encontramos sufriendo, sea siempre en el mejor de los casos injustamente, para que podamos decir, como decía Pablo y como decía Pedro, que hemos padecido juntamente contigo y que por eso mismo, al sabernos hijos, esperamos con confianza nuestra redención. El día que vengas, nos transformes a tu imagen
que podamos ser personas que pueden verte cara a cara, que podamos conocer en su totalidad quién eres y que podamos estar contigo en la eternidad, Señor. Todo lo tenemos por estiércol con tal de ganarte a ti. Gracias de antemano, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse? ¿Quién tiene una pregunta? Por favor, levante la mano. Preguntas relativas al tema. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la tratamos al final aparte. Así que si tienes una pregunta, por favor, levanta la mano y te llevan del micro. Sí. Con respecto al versículo 17 del capítulo 4, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, lo que no entendí es por qué Pedro liga el juicio con el sufrimiento por causa de Cristo o padeciendo por causa de Cristo. Es decir, ¿qué relación hay entre, o sea, si padecemos por causa de Cristo, cómo sería eso un juicio para la casa de Dios? ¿O por qué hace la mención del juicio? Ok. Ahí habría que apelar a otros pasajes. La prueba produce paciencia y la paciencia produce... No, la adversidad produce paciencia y la paciencia produce prueba. Y ahí la palabra prueba es como un certificado de autenticidad. Ese pasaje indica que los que soportan la prueba son llamados auténticos y genuinos, porque implica que son tratados como hijos y que el Espíritu está en él. Al Pedro mencionar la palabra juicio, que tiene que ver con hacer una distinción entre lo verdadero y lo falso, si empieza por su casa, está hablando del mismo concepto de que ya que es su voluntad que sufras y que ese sufrimiento genera un arrepentimiento que te lleva a la salvación, Pedro al hablar del juicio habla de la manera en que Dios autentifica a sus hijos. Entonces, el sufrimiento que él desea, que es su voluntad, como la mejor oferta, tiene que ver con la demostración de quién es auténtico y quién es no. Entonces, ahí es como ligamos el juicio, la separación entre lo auténtico y lo falso. Y ahí se complementa, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, o sea, no es en el sentido del juicio que entendemos de condenación o condenatorio, no. O sea, no es en ese sentido. Por eso dice, si empieza por su casa, o sea, si por nosotros empieza, ¿cómo va a terminar con los incrédulos? Claro. Porque a nosotros, por medio de Jesús y los medios que Él ha provisto, tanto su muerte expiatoria como haber enviado el Espíritu Santo, nos garantiza que salimos triunfantes. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Cerramos la sesión de preguntas. ¿Avisos?